politóloga. Desde La Haya, en Países Bajos, está Javier Ruiz. Él es experto en Derecho Penal Internacional y profesor de Derecho Internacional. ¿Usted cree que los ataques de Israel en contra de la misión de paz de la ONU en Líbano violan el derecho internacional? Bueno, esto depende de la intencionalidad que tenga el ejército de Israel, específicamente el Estado de Israel, lo cual se comprobará posteriormente en un tribunal ad hoc que se erija específicamente para esto. Si bien es claro que esta infraestructura de las misiones de mantenimiento de paz, como los cascos azules, están protegidas, deben ser excluidas en estos teatros operacionales, como también son escuelas, hospitales, entre otros, también el mismo derecho internacional hace la salvedad que esta característica y esta condición de protección se pierde cuando son usados para la guerra. Se ha demostrado en este último periodo de tiempo, en esta operación de Flechas del Norte, es que Hezbollah ha instrumentalizado y ha sido muy útil estas bases de esta misión de FINUL. Y es muy probable que estos sistemas de comunicación han sido filtradas. Toda esa infraestructura de Hezbollah fueron parte de un plan de Hezbollah para repetir el 7 de octubre. Está muy cercana a todas estas torres de observación. Ha sido prácticamente de frente a estas bases, la cual debió haber garantizado la seguridad y la protección civil, pero no solamente para los libaneses, sino también para los civiles israelíes, que en este momento hemos evidenciado que no fue posible. Ese ha sido uno de los grandes fracasos en la zona. Al contrario, los están instrumentalizando como parte de la misma sociedad libanés, como parte de esos escudos humanos para evitar tener este tipo de acción que proteja su Estado. El primer interesado para que no salgan de la zona es Hezbollah, pero los más interesados para que Israel realmente saque de la zona a Hezbollah es la sociedad libanesa, que históricamente han tenido una muy buena relación con Israel. Entonces, ante esta evidencia que Israel ha documentado, no recientemente, sino hace mucho tiempo, pues es que instó a la ONU y al Consejo de Seguridad para que aprobara la salida de esta misión de la zona, puesto que está en ese momento en una situación de guerra y está en medio de un teatro de operaciones. Esto quiere decir que era muy probable que se hubiera visto, como se vio, afectada la infraestructura o heridos este personal, los cascos azules. Por lo tanto, al no haber una intencionalidad directa de atacar estas estructuras, sino en la guerra frontal que tiene declarada contra Hezbollah, pues no hay una violación del derecho internacional. Yasmín argumenta que la protección que le otorga el derecho internacional humanitario a los cascos azules de la ONU se pierde cuando los espacios donde ellos operan son utilizados por combatientes que están y hacen parte del conflicto, en este caso por Hezbollah. ¿Usted qué opina? Primero opino que la ley es clara. Primero que no hay lugar de interpretación. Tanto el derecho internacional público como el derecho internacional de los conflictos armados son claros al respecto. También el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define como uno de los crímenes de guerra el atentado o el disparo o atacar una misión tanto de mantenimiento o de establecimiento de la paz. Para usted, entonces, todavía no está constituido un crimen de guerra. No, por supuesto que no, y lo que está haciendo el doctor Javier es está condenando y está haciendo una acusación que no le compete, sino es a un tribunal posterior a la guerra. Para eso se erige un tribunal, porque debe surtirse un debido proceso, porque es igual que una persona cuando se le acusa de un crimen, se debe demostrar que hubo realmente una configuración, las pruebas, todo el contexto para afirmar sin lugar a dudas que así fue. Cuando se le acusa a un Estado de haber violado el derecho internacional y de haber cometido crímenes de guerra, surte el mismo debido proceso con todas las pruebas y toda la argumentación posible de parte y parte. Entonces, en este momento pueden haber opiniones que parezca que sí hubo una violación, porque atacar este tipo de infraestructura, claro que constituye una violación al derecho internacional humanitario, pero también deja unas salvedades de cuando se transforman en un objetivo legítimo dentro de la guerra. Por eso Israel ha enfrentado muchas veces a estos tribunales, ha podido demostrar con suficiente evidencia que escuelas, hospitales han sido instrumentalizados y han sido capturados por parte del terrorismo internacional. En este momento vemos que alrededor de FINUL, de estas bases, hay unos túneles, hay infraestructura civil, las cuales son lanzaderas con misiles apuntando a civiles de Israel. Entonces esto está configurando a Israel un acervo probatorio que posteriormente podría jugar a favor de él cuando tenga que demostrarlo ante un tribunal.
Este punto que esgrime Yasmín, en efecto, el derecho internacional humanitario es muy claro en decir que un objetivo se convierte en legítimo cuando parte de los combatientes lo utilizan para esconderse o para atacar desde allí. ¿Qué está pasando allí entonces? Mire, al respecto son circunstancias fácticas que dependen de la prueba y dependen del lugar. Ahora bien, como dice la señora Yasmín, si estamos en una guerra y si es un contexto bélico, las guerras también tienen leyes. En el caso de haber una célula de carácter terrorista en connivencia con la Fuerza de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas, el lugar correcto para poner el argumento y para plantearlo es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si esto, de ser comprobado ahí, yo no tengo dudas de que esto hubiera sido aprobado. Lanzó su incursión terrestre al Líbano. Esto no es una violación de esa resolución y debería pedirle al Consejo de Seguridad que apruebe un plan regional de lucha contra el terrorismo. Yasmín, ¿usted está de acuerdo con esto? Es que esto se ha venido haciendo y denunciando hace mucho tiempo, no es la primera vez. Siempre que Israel tiene la oportunidad, no solamente de hacerlo públicamente en estas audiencias en la ONU y en muchos informes, y no solamente a la ONU, sino específicamente también a UNIFIL, en donde ha especificado cuáles son los puntos en donde hay este tipo de casas, en donde están estos instrumentos bélicos, en donde están los túneles, en donde está esta infraestructura, en donde está permeado muy posiblemente el sistema de comunicación de las bases que están siendo utilizadas para monitorear al ejército, para monitorear a la población civil, y esto ha sido absolutamente ignorado porque no ha habido ningún tipo de operación. Segundo, así que haya la voluntad de hacerlo, pues realmente ningún país va a tener un despliegue mayor del que ya se tiene con estos cascos azules, que es la máxima presencia que se puede tener allí. Ahora, si se quisiera realmente hacerlo, se fortalecerían estos cascos azules y no fueran simplemente una fuerza, entre comillas, de paz, sino que realmente se dotara de unas capacidades militares mucho mayores que pudieran enfrentar realmente a estos milicianos. También la experiencia, puesto que estos cascos azules son principalmente un componente del ejército español que no tiene experiencia en enfrentar este tipo de milicias, a diferencia de otros ejércitos como por ejemplo el americano, el francés, el inglés, hasta el colombiano o el de Singapur, donde sí tienen experiencia en ese tipo de conflictos híbridos como ocurre en el Líbano, entre una guerra convencional y una guerra de guerrillas. El español no tiene esa experiencia, por eso ha sido totalmente copado, no solamente esa franja, sino todo el Estado. Como lo dice el doctor Javier, se han denunciado. Y al no haber respuesta, claramente Israel tiene que actuar como un Estado soberano y como cualquier Estado que tiene la capacidad de hacerlo, porque él habla de la inmediatez. Y tan es así por parte de Israel que lleva un año esperando una acción por parte de la comunidad internacional para tener una posición frente a todo el ataque que ha recibido por parte de Hezbollah, por provocar el desplazamiento interno de 1% de la población. Casi 9.000 lanzamientos de rockets al territorio de Israel. Entonces, ante la inoperancia no solamente de la ONU, sino de la comunidad internacional, y hasta de todos los sectores de la sociedad que han estado en silencio durante todo este año, esperando a ver si sucede, pues Israel no tiene otra alternativa que realmente tomar acción para proteger su Estado, y más un Estado tan pequeño que no tiene garantizado una profundidad estratégica como tiene otros Estados, que no pueden permitirse un tipo de amenaza tan cercana en sus fronteras. Entonces, pues tiene que garantizar una supervivencia del Estado y de la integridad del mismo con esta profundidad estratégica que implica la resolución 1701 de mantener a Hezbollah arriba del río Lituania.